Pregunta E. Defina y explique los criterios para la asignación de los tiempos de retención y disposición final. Para esta pregunta, para definir los criterios de asignación de tiempos de retención y disposición final, pues primero tenemos que conocer cuál es el ciclo de vida de los documentos. En una entidad, el documento o los documentos tienen tres fases conocidas. Una de ellas es la fase activa, otra es la fase semiactiva y la última fase inactiva. En la fase activa, todos los documentos se encuentran en el archivo de gestión y se utilizan normalmente para las operaciones diarias como insumos para dar las respuestas a las diferentes solicitudes y el día a día en la organización. Aquí pues entonces se representan los valores primarios como el valor administrativo, el valor fiscal, legal o contable, que son esenciales para la toma de decisiones en el día a día de la organización. El ciclo de vida de los documentos y las reglas de conservación que deben aplicarse en cada etapa son las siguientes. Al cerrar el expediente, cuando los documentos dejan de ser activos, ya sea porque han cumplido con su propósito o porque el proyecto o actividad ha finalizado, es el primer punto de transición en el ciclo de vida del documento. Durante su vigencia, los documentos permanecen en esta fase mientras todavía sean necesarios para las operaciones diarias, auditorías o temas de consultas. El tiempo de retención en esta etapa es clave para asegurar que los documentos sigan cumpliendo con las normativas y las necesidades operativas de la organización. El destino final. Al concluir la vigencia, el destino del documento se define con base en su valor documental. Puede ser conservación permanente en un archivo histórico o su digitalización o eliminación controlada. Algunos ejemplos para representar este tema del ciclo de vida. Tenemos, por ejemplo, la serie Historias Laborales, que tienen una temporalidad muy amplia, en tanto que los expedientes relacionados a temas contables están asociados con la vigencia fiscal. Normalmente es de un año, que inicia y al finalizar el ciclo fiscal y debe guardarse por un tiempo de acuerdo a las normas financieras o contables aplicables de acuerdo al expediente. Por ejemplo, en una entidad, un contrato de construcción para la ampliación de un hospital es fundamental mientras la obra esté en curso, mientras esté gestionando todo el tema de la obra. Aquí validamos tiempos de cumplimiento, pagos a contratistas. Entonces, su valor legal y administrativo es clave para la rendición de cuentas ante un organismo de control o entes en general de control. En una empresa privada, un contrato de mantenimiento de equipos es igual de importante, dado que garantiza la prestación adecuada de los servicios, pero con un enfoque más operativo y de auditoría interna. Cuando los documentos ya no se usan frecuentemente, pasan a la fase semiactiva en el archivo central, donde se conservan durante un plazo precaucional que no es más que un tiempo prudencial de conservación de los documentos para prevenir posibles reclamaciones o necesidades de información, para dar respuesta a temas, a usuarios, a temas de auditoría, a temas de control. Durante esta fase se realiza una primera valoración para decidir si se deben conservar o conservar su disposición final. En el caso del contrato de construcción del hospital público, aunque ya no se use a diario, sigue siendo relevante
para temas de auditoría o verificaciones normativas. En una empresa privada, un contrato de mantenimiento expirado puede necesitarse en posibles auditorías fiscales o reclamaciones. Finalmente llegamos a la fase inactiva, los documentos que han agotado su valor primario, pero tienen valores secundarios como el histórico, se transfieren al archivo histórico para su conservación permanente. En el caso del contrato del hospital público, si el proyecto representó un hito para la comunidad, se conservaría como parte del patrimonio documental. En tanto que en una empresa privada, un contrato clave para una expansión tecnológica también podría archivarse o eliminarse si no tiene un valor duradero. Si no hay un valor secundario, el documento tiende a ser eliminado. Claro está que de manera controlada. En las entidades públicas esto está regulado pues por las tablas de retención documental, mientras que en el sector privado las empresas tienen mayor flexibilidad para definir sus propias políticas de eliminación, siempre dentro pues de un marco legal que les permita o que les soporte este tema de eliminación.